Bien, lo que vamos a ver ahora es fundamentos hidrodinámicos para el aprendizaje de natación. Este apartado ustedes van a ver que el cuadernillo lo desarrolla en tres ideas centrales y básicas, que lo plantea a través de un problema. Por ahí lo van a ver solamente como ideas centrales y básicas. Está bien, en realidad, y a la vez propone la realización de experiencias y ejercitaciones, ¿sí? Para entender este tema. El primer problema te dice que te da la definición del verbo nadar. ¿Qué significa nadar? Es el simple hecho, acción de desplazarse en el agua. No importa cómo, sino ver a alguien, un animal o lo que sea, moverse en el agua ya es nadar. Ahora, el ser humano, las personas, a la vez producen una serie de sinergias musculares, ¿sí? Con la cual van a aprovechar estas sinergias musculares para y las fuerzas ambientales, el agua y demás, que le van a permitir trasladarse en el medio acuático. ¿Qué son sinergias musculares? Es una acción muscular en conjunto. Es la capacidad que tienen los músculos, ciertos músculos, de contraerse todos a la vez y realizar una acción determinada. Yo quiero hacer una abrazada y voy a mover no solamente el brazo, sino que la espalda, mi cuerpo va a tratar de mantenerse en una posición y hacer fuerza para yo poder realizar un movimiento, ¿sí? Varios grupos musculares actúan a la vez. El cuadernillo te propone la experiencia de caminar fuera de la pileta y después ingresar al medio acuático, ¿sí? A la pileta. Entonces van a pasar dos cosas cuando ustedes pasen de caminar fuera de la pileta a ingresarlo. Van a pasar dos fenómenos interesantes. Primero, te dice que el cuerpo va a tender a elevarse, por eso como que nos volvemos más livianitos. Y el otro es que el agua nos va a ejercer una resistencia. Nosotros al caminar nos vamos a sentirnos caminar más lento. Bueno, ahora vamos a ver de manera teórica por qué. El primero te dice, el cuerpo tiende a elevarse. Por supuesto, nosotros, si nos dejamos llevar, automáticamente nos vamos hacia arriba, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Porque acá aparece una de las importantes fuerzas ambientales, que es el de empuje y el de flotación, ¿sí? Que se explica a través de un principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio? Lo que dice acá en verde. Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, ¿sí? Que va a ser igual al peso del volumen que desalojo, que yo ingreso es el mismo que desalojo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vamos a introducir algún objeto en un líquido, el líquido se eleva, ¿sí? Porque imagínense que en el agua hay moléculas, ¿sí? No es que no hay nada. Entonces cuando yo ingreso algo, esas moléculas se tienen que movilizar para que nosotros ocupemos un lugar que ya está ocupado por moléculas. Por eso se desplaza. No se desplaza toda el agua, sino la misma cantidad que yo ocupo o ingreso en el agua. No sé, un ejemplo es, yo me voy a tomar un café con leche, tengo una tortita, la ingreso en la taza, automáticamente, ¿qué hace la leche? Se eleva, ¿sí? Porque yo voy a ocupar un lugar que ya estaba. Entonces el agua me hace un lugar, ¿sí? Pero de la misma cantidad de tortita que yo ingreso al café con leche, por decirles. Muy bien, ¿qué puede pasar cuando yo ingreso un objeto en el líquido? Tengo tres posibles ocurrencias, digamos. Tenemos lo que es la flotabilidad negativa, flotabilidad positiva y flotabilidad neutra. La flotabilidad negativa es cuando la fuerza que de abajo, que yo ingreso, es el peso del líquido que se desplaza, porque yo ingreso algo en el medio acuático, la fuerza de abajo hacia arriba es menor que lo que yo estoy ingresando. Entonces, en este caso, el objeto se hunde porque el empuje que me quiere dar el mismo agua es mucho menor. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Cuando yo tiro una piedra a la pileta, cuando yo tiro una botella llena de arena, de líquido, cuando es muy pesada y el empuje que me realiza el agua no es suficiente. Después tenemos la flotabilidad positiva, que es todo lo contrario, es cuando la fuerza que se realiza de abajo hacia arriba es mayor a lo que yo ingresé, entonces automáticamente el objeto flota.
Esto puede ser, por ejemplo, la misma botella que habíamos llenado de líquido, la vaciamos y la ingresamos, ¿sí? Entonces el empuje que va a realizar la pileta o en el objeto donde ingresemos, en el agua donde ingresemos, el objeto, perdón, es mayor, entonces la saca para arriba. Una pelota inflada, por ejemplo, la metemos en el agua y automáticamente flota, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza que realiza ese empuje es mayor al objeto que yo ingrese en el agua. Y después tenemos la flotabilidad neutra, que quiere decir que es igual. El empuje que me realiza el agua, digamos, es igual, de la misma fuerza que yo ingreso, ¿sí? En este caso estaríamos, por ejemplo, nosotros, donde nosotros logramos flotar en el agua, nadar en el agua, no flotar, perdón, ingresar y nadar sin problema, ¿sí? Porque nosotros, además que usamos nuestros grupos musculares para movernos, ¿sí? No salimos volando, ¿sí? Y tampoco nos hundimos, ¿sí? Entonces, en esta flotabilidad neutra es cuando esa fuerza de abajo hacia arriba es igual al peso de cuerpo que yo ingreso, ¿sí? Bien. ¿Qué era el otro fenómeno que sucedía cuando nosotros ingresábamos al agua? Era que cuando vos caminás en el agua, sentís que el agua ejerce una resistencia hacia vos, es como que te frena, si no te deja avanzar, entonces nosotros caminamos lento. Entonces te dice, si bien que la causa de este primer frenado del agua es la densidad del agua, acuérdense que hay moléculas en el agua, a medida que nosotros avanzamos, esas moléculas se van a ir moviendo para que nosotros podamos avanzar, o sea, nosotros ocupamos el lugar de moléculas y las moléculas se desplazan. Otra consideración que hay que tener de esta resistencia es la posición del sujeto en el cual se desplaza. No es lo mismo yo desplazarme caminando en el agua que si yo voy con los brazos estirados, ¿sí? Y con otra posición de mi cuerpo en el agua, ¿sí? Entonces hay maneras en donde yo voy a ejercer más resistencia y maneras en donde voy a ejercer menos resistencia. Entonces acá en el cuadernillo tenemos estas dos opciones acá que te van a mostrar que tenemos dos formas diferentes. Tenemos este que es rectangular y este que te dice en forma de uso, ¿sí? Por supuesto que en donde menos moléculas chocas, menos moléculas se tienen que movilizar para que vos avances, es cuando ingresás un objeto con esta formita de uso, que es puntiaguda. Ahora, si esta punta que está acá es rectangular, yo voy a chocar mucho más moléculas y va a haber mucho más resistencia, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y se resulta obvio que la forma ideal para reducir esta resistencia es adoptar el carácter de una bala, de un pez en forma de uso, ¿sí? Bueno, en el caso de nosotros, de las personas, el cuerpo humano tiene superficies, nosotros que son mucho más planos que estos objetos, ¿sí? Entonces, por supuesto que vamos a tener la resistencia con el agua, pero los nadadores dice que no pueden permanecer con su cuerpo en forma de bala o uso permanentemente, pues nosotros tenemos que realizar movimientos musculares para poder movernos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la posición constante de nuestro cuerpo en el agua para poder movilizarlos. Entonces acá te dice, observando la orientación del cuerpo respecto del agua, se ve incrementada la resistencia a medida que los nadadores mantienen una posición más alejada de la línea horizontal. Acá tenemos estos dos dibujitos, la línea horizontal es la que está acá arriba, mientras mi cuerpo está más cerca de esa línea horizontal, mejor voy a poder trasladarme en el agua, porque menos moléculas voy a interrumpir, menos resistencia me va a hacer el agua para que yo pueda desplazarme. En esta segunda figura, ustedes ven a la persona que tiene el cuerpo más inclinado, entonces si ustedes ven acá, tenemos mucho más resistencia por parte del agua y más frenado hacia nosotros, entonces nos va a resultar mucho más difícil avanzar, ¿sí? Vamos a tener que realizar más fuerza, más movimientos bruscos, rápidos para poder avanzar. Entonces la mejor es llegar a mantener la línea horizontal, ¿sí? Cuando se desplazan en el agua. Después te explica otra experiencia en el apartado que te dice que hagas la experiencia de nadar cuando ustedes puedan, por supuesto, poder meterse en una pileta
nadar solamente con los brazos y después nadar solamente con las piernas, ¿sí? Para que vean qué es lo importante con los dos miembros, ¿sí? Qué es lo importante para los brazos, para moverse, y qué es lo importante mover, digamos, a las piernas también para moverse, ¿sí? Entonces acá, digamos, hay una experiencia para que ustedes vivencien los movimientos del tren superior, que es de la cadera hacia arriba, y el tren inferior de la cadera hacia abajo. Acá, bueno, tenemos una ley física, la ley de Newton, de Isaac Newton, que es la ley de acción y reacción. ¿Qué te dice acá? Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, es una acción, este le devuelve otra fuerza, que se llama reacción, que tiene tres características distintivas. Le da la misma dirección, la misma intensidad, pero el sentido contrario, ¿sí? Entonces esto ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que este principio de acción y reacción también lo vemos en el agua permanentemente, ¿sí? Cuando nosotros ejercemos una fuerza en el agua, nos va a dar una reacción que va a ser de la misma dirección que le estamos dando, la misma intensidad, pero por supuesto con el sentido contrario, ¿sí? La dirección hablamos de que si es vertical, horizontal o oblicua, el sentido derecha, izquierda, arriba, hacia abajo, y la intensidad es la cantidad de fuerza que aplica la persona, ¿sí? Entonces, esta es una de las reacciones. Otro, por ejemplo, que podemos ver fuera del agua es picar una pelota, ¿sí? Si yo pico una pelota en el piso, depende de mi fuerza, la misma dirección me va a venir la pelota. La misma intensidad, si le pego fuerte, va a picar fuerte y va a volver fuerte. Y el sentido contrario, porque pica y vuelve hacia nosotros, ¿sí? Ese es otro ejemplo fuera del agua. Pero en el agua nosotros frecuentemente esta acción la tenemos. Nosotros, dependiendo de la acción que nosotros realicemos, también es la reacción del agua hacia nosotros, ¿sí? Por eso te dice, es frecuente observar personas que mientras nadan crawl producen avance con sus brazos y retroceso con las piernas, ¿sí? Porque tal vez que patalean, pero no patalean como corresponde, con las piernas estiradas y, por ejemplo, flexionan mucho la rodilla. Entonces esta acción y reacción a la vez es una consecuencia y realmente no te da un buen resultado al nadar. Acá estaría la primera parte de natación.